Hola hermanos, ¿cómo están? Espero que bien, que el Señor les bendiga en este día y juntos podamos disfrutar de esta palabra que el Señor nos quiere dar. Quiero invitarte a abrir tu Biblia en el libro de Juan, capítulo 10, y vamos a leer los primeros 5 versículos. Dice así la palabra de Dios. de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz, y sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las ovejas, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Antiguamente, dicen los historiadores, que cuando llegaba la noche, en cada ciudad había un redil grande, donde todos los pastores llevaban sus ovejas, las guardaban ahí, y había un celador, un cuidador, que las cuidaba de noche, y cuando llegaba la mañana, cada pastor iba y juntaba sus ovejas y las sacaba a pastorear. Y en esta figura se centra esta alegoría del Señor, esta parábola del Señor. Y yo simplemente quiero enfocarme en 2 frases que me llamaron la atención, porque hemos escuchado mucho de esta parábola, muchas predicaciones y enseñanzas, y hay mucho para extraer de ellas. Pero simplemente yo quiero detenerme en 2 frases. Una es que las ovejas oyen su voz y la otra es que las ovejas conocen su voz. Y hay una diferencia. Aquellas ovejas que oyen su voz simplemente ven llegar al pastor, reconocen la figura del pastor que las viene a buscar, pero no reconocen su voz para obedecer, para salir, para ir detrás de ese pastor. En cambio, las que pertenecen a ese pastor no solamente reconocen la figura del hombre que está parado allí, sino que también conocen su voz. Y eso es lindo tenerlo en cuenta, porque nos pasa muchas veces que nosotros oímos la voz del Señor, pero muchas veces nos pasa que no reaccionamos porque no conocemos la voz de Dios. Y nos perdemos a veces muchas bendiciones porque vemos la figura del Maestro que está parado al lado nuestro, pero no reconocemos a ese Maestro, no reconocemos su voz. La voz es la que guía, es la que nos dice qué hacer, esa voz que nos alienta cuando estamos desanimados, porque hay muchas voces que se levantan alrededor nuestro. El mundo, Satanás, aún nosotros mismos en nuestra mente, en nuestro corazón, con nuestros pensamientos, nuestros anhelos y sueños, muchas veces levantamos voces que nos confunden, que nos sacan del propósito de Dios. Por eso es importante aprender y tener conciencia de que necesitamos conocer la voz de Dios, conocer la voz de ese pastor que nos saca, que nos guía, que nos encamina, que nos alienta, que aunque andemos por valle de sombra de muerte, Él está allí y lo podemos seguir. Y hay, por lo menos yo encuentro 3 características de las ovejas que conocen la voz del pastor, que conocen la voz de ese hombre que viene a buscarlas para sacarlas a pastorear. Y la primera característica es que aquella oveja que conoce la voz del pastor sale. Es la que obedece, la que sale, la que escucha la voz, ve la figura del maestro que está parado ahí, del pastor, y sale. Y hay muchos ejemplos en la Biblia que podemos ver de cómo Dios nos invita a salir. Salir del redil puede querer decirnos muchas cosas. Salir del redil puede significarnos para nosotros salir de nuestra comodidad, salir de ese lugar de protección que tenemos, quizás
nuestro hogar, quizás nuestra economía, quizás nuestra familia, quizás ese lugar donde nos sentimos a gusto, donde nos sentimos seguros, y significa salir de ese lugar. Como la oveja salía del redil, donde pasaba segura la noche, tranquila, sin peligro, y tenía que salir con el pastor. Nosotros también nos significa salir de ese lugar de comodidad, salir de ese lugar donde nos sentimos protegidos, donde nos sentimos en nuestro hábitat, cómodos, y nos invita a salir a buscar lo que Dios tiene para nosotros. Y podemos ver, por ejemplo, la figura de Noé. Noé, una persona que es impulsada por el Señor a salir y ser una persona diferente. Antes del anuncio del diluvio, Noé, si bien era un hombre justo, dice la Biblia, pero era alguien más, no sobresalía demasiado, ¿no? Pero cuando él es invitado por Dios, es desafiado por Dios, es invitado a salir de esa comodidad, de ese lugar que tenía de seguridad, es invitado a ser alguien diferente, es invitado a participar en un desafío de Dios de ser diferente. Y pasó de ser Noé, un vecino más, de ser el loco que estaba construyendo un arca, un barco que nadie se imaginaba para qué serviría, porque jamás había llovido. Podemos hablar de Abraham también, que fue una persona que fue impulsada por Dios a salir, dejar su familia, dejar la comodidad del hogar, dejar la comodidad quizás de la economía, empezar un emprendimiento nuevo. Podemos hablar también de David, cómo es invitado por Dios, es impulsado por Dios a dejar la tranquilidad del rebaño, a dejar la tranquilidad del campo y moverse. Y es allí cuando es mandado por su padre al campo de batalla a llevarle cosas a sus hermanos, y es en ese momento cuando él vence a Goliat y su vida es transformada, ¿no? A partir de ahí cambia su vida, que ya no es más el pastorcito, el que estaba en el campo cuidando las ovejas, sino que pasa a ser un hombre, un guerrero, un hombre del ejército, un hombre de Dios, un hombre que marca una diferencia. Podemos ver a Jesús también. Jesús tiene que salir de Nazaret e ir a Galilea para empezar su ministerio. Podemos ver los discípulos, cómo son impulsados a salir, llevados a un nivel superior, a un nivel de dejar sus cosas, dejar su comodidad, dejar su zona de confort y salir a la aventura de predicar, de acompañar al Maestro, de ir con Jesús, de seguirle, de escucharle, de obedecerle, ¿no? Y nosotros también somos en este tiempo llamados a salir, a ir por más. Como iglesia estamos viviendo un tiempo especial y el Señor nos dice, tienen que salir, tienen que moverse, tienen que aprender a escuchar mi voz y a ver lo que yo tengo para los planes de la iglesia en este tiempo. ¿Qué significa salir? ¿Qué significa movernos del redil? ¿Qué significa salir de nuestra zona de confort? Significa dejar la seguridad de lo establecido por el hombre. Significa salir de una cobertura quizás de un sistema estable, confortable, de un sistema programado, sistemático y debidamente organizado hacia una vida que demanda riesgo, peligros y una vida entregada. Eso es lo que nos está pidiendo Dios en este tiempo. Eso es lo que vemos que la voz de Dios está diciendo a la iglesia en este tiempo. No por nada no podemos reunirnos como antes. No por nada estuvimos un año fuera de los templos, repensando la iglesia y repensando el evangelismo, las misiones y todo lo que es la vida cristiana. El Señor ha puesto un freno en la iglesia, un freno en la organización, en lo que es la liturgia eclesial, y nos ha sacado a la calle, nos ha despertado, nos ha movilizado hacia algo nuevo. Salir de la comodidad es enfrentarse a lo desconocido, a lo nuevo,
a lo que Dios tiene para nosotros, a lo que no estamos acostumbrados. Es salir al desafío de una vida radical, transformada, de una vida nueva, de una vida que impacte al mundo. Aquellos que conocen la voz de Dios son aquellos que cuando alguien está en problemas salen, ayudan, extienden la mano. Aquellos que conocen la voz de Dios son aquellos que cuando alguien está enfermo lo van a visitar, lo acompañan, le preguntan si necesitas algo. Aquellos que están oyendo la voz de Dios son los que cuando hay una necesidad están, son los que cuando hay una oportunidad para predicar están, son los que extienden el Evangelio al mundo entero, son aquellos que dejan sus gustos, sus prioridades de lado y salen y predican y acompañan al Maestro. La segunda característica de las ovejas que conocen al Señor, que conocen la voz del pastor, son aquellos que siguen al Señor. No solamente salen del redil, sino que siguen al pastor. Y reconocen que hay un camino, que hay una aventura por delante, pero hay que seguir al Maestro, pero hay que seguir al pastor, pero hay que seguir a ese hombre que va adelante, caminando adelante de ellas. Y a nosotros nos pasa lo mismo en este tiempo. Tenemos que escuchar la voz de Dios, porque el Maestro va adelante. Él va haciendo continuamente cosas nuevas. Él va abriendo caminos, Él va quitando piedras, va quitando obstáculos y va preparando cosas para que nosotros hagamos, llevemos el Evangelio adelante, llevemos la vida cristiana adelante, mostremos a Dios al mundo, mostremos el amor de Dios, mostremos el amor de Jesucristo al mundo. Y tenemos que aprender a escuchar su voz para poder obedecer y para poder hacer su voluntad. La oveja sabe que siguiendo al pastor va a estar segura, que aunque ande en valle de sombra de muerte, como dice el Salmo 23, no hay que tener miedo porque el pastor va adelante. Y seguro que después del valle de muerte, de sombra, va a venir un lugar de pastos ricos y aguas tranquilas y un lugar apacible. Y nosotros también tenemos que tener esa actitud de escuchar la voz de Dios y seguirle, seguir a ese Maestro que va delante nuestro, seguir ese pastor que va abriéndonos caminos, que aunque andemos en valles de sombra, de muerte, no tenemos que tener miedo, porque el Señor va delante nuestro. Él es el que pelea tus batallas, Él es el que va delante tuyo abriendo caminos. Él es el que va derrotando tus enemigos delante tuyo. Vos podés andar tranquilo, podés andar confiado, porque Jehová es tu pastor. El Señor te pastoreará siempre, dice la palabra. Las ovejas siguen al pastor porque saben que los conduce a lugares de bendición, a lugares de provisión divina. Y ese es también nuestro pastor. Podemos estar seguros, confiados, seguir al Maestro, porque sabemos que Él nos lleva a un lugar de bendición. Quizás estés pasando por momentos difíciles, quizás estés pasando por momentos angustiantes. Confía, el Señor está con vos y Él te va a llevar a pastos buenos, a lugares tranquilos, a aguas apacibles, para saciarte, para confortarte, para abrazarte, para amarte y para que sigas caminando junto a Él. Y la tercera característica, la oveja que conoce la voz del pastor, es la que ha pasado tiempo con Él. Es imposible que la oveja conociera a un pastor que no pasara tiempo con él. Esa oveja pasaba todo el día con el pastor y muchas veces hasta se quedaban en el campo toda la noche. Y por eso la oveja conocía la voz del pastor. Pienso en las relaciones familiares, ¿no? Yo, entre un montón de señoras, puedo reconocer la voz de mi mujer, porque hace 30 años que estoy casado y conozco su voz, conozco su risa, conozco su llanto, conozco todo. Y conozco la voz de mis hijos también. Entre un montón de jóvenes puedo identificar la voz de ellos, porque hemos pasado juntos mucho tiempo, hemos charlado, nos hemos reído, hemos compartido almuerzos, cenas, conversaciones. Hemos pasado tiempo y es imposible que
podamos conocer la voz de Dios si no pasamos tiempo con Él. Creo que este es el punto más importante que tenemos como cristianos para conocer la voz de Dios. Creo que este es el punto más necesario para saber y conocer la voz de Dios en estos tiempos, pasar tiempo con Él. Es lo más importante, es lo esencial en la vida del cristiano. Darle tiempo al Señor es honrarlo con lo más preciado que tenemos. Lo más preciado que tenemos es el tiempo. Es eso que se va y no vuelve. Es eso que tenemos que aprovechar continuamente porque no alcanza. Y darle tiempo a Dios es honrarlo. Y darle tiempo a Dios también es reconocer que aún lo más preciado que tenemos no es nuestro, sino de Él. Tiempo con Dios. La iglesia necesita tiempo con Dios. Necesitamos, vos y yo, pasar tiempo en oración, tiempo en leer la palabra, tiempo en buscar su presencia, su intimidad, tiempo de estar juntos a Él, aunque no tengas palabras, aunque no te salga ninguna frase, aunque no puedas hablar, aunque simplemente le digas, Señor, qué bueno es que estar con vos, Señor, acá estoy, Señor, cuánto te necesito, Señor, cuánto te amo, o simplemente estar en silencio, escuchando, sintiendo esa presencia hermosa de Dios, tiempo con el Señor. El Señor nos da la oportunidad de elegir, querido hermano. Si queremos quedarnos en el redil, como las demás ovejas, en la seguridad, en lo confortable, lejos del peligro, o si queremos aprender a conocer su voz y obedecerle y salir y pasar tiempo con Él y encarar esos desafíos que están fuera del redil. Porque en el redil no hay nada, en el redil simplemente hay comida y estamos juntos entre hermanos y todas las ovejas comparten un lugar. Pero la acción del cristianismo está fuera del redil, fuera de la iglesia, fuera del templo, fuera de las costumbres, fuera de las estructuras. Hermano, Dios nos quiere fuera, Dios nos quiere en un lugar de desafío para alcanzar las personas. Él te quiere fuera del redil, pero necesitamos gente, necesitamos hermanos, necesitamos una iglesia que aprenda, que conozca la voz de Dios. Es un desafío lindo para este 2021. Para mí es un desafío conocer la voz de Dios. No simplemente ser una oveja que escucha y que ve y reconoce la figura del pastor, sino aprender a conocer la voz de Dios. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos fortalezca, que el Señor nos dé esa luz espiritual para poder entender su palabra y para poder seguir buscándole en intimidad, en esa comunión con Él.